Esta actividad está relacionada principalmente en un caso donde se evidencian las consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19, donde se ven afectados los sectores económicos, sociales y las políticas de una familia en Colombia. Mi enfoque en esta ocasión fue especialmente en una familia del distrito de Turbo, que fueron uno de los más afectados. La familia fue entrevistada, respondieron una serie de preguntas y se generó unas conclusiones. ¿Cuáles fueron los efectos del COVID en la pobreza en Colombia? De acuerdo con el DANE del 2020, la pobreza monetaria es un fenómeno que afecta al 35,7% de la población colombiana, primera situación que se profundiza en la zona rural, donde 47,5% de la población se encontraba en situación de pobreza en el año 2019. En contraste, en la zona urbana, la prevalencia de pobreza monetaria es de 32,3% tras la pandemia por COVID-19. Se tomaron medidas de aislamiento preventivo obligatorio en el país con el fin de reducir la velocidad de contagio del virus, lo que tuvo diversas afectaciones, en especial en el mercado del trabajo. Esto afectó la capacidad de generación de ingresos de los hogares, lo cual tiene repercusiones en la pobreza monetaria. El presente artículo se estima y analiza los efectos de la pandemia sobre los niveles de pobreza en los hogares, focalizando en las tipologías de familias que se encuentran al interior de estas. La problemática presentada en el caso de la familia Murillo Pérez, una familia vulnerable que perdió todo debido a las circunstancias del COVID-19, se relaciona directamente con la desigualdad y la pobreza exacerbadas por la pandemia. La crisis sanitaria afectó de manera desproporcionada a las personas y las familias en situaciones de vulnerabilidad, dejándolos sin recursos, empleo y en muchos casos sin un techo sobre sus cabezas. Esta situación pone de manifiesto la brecha existente entre aquellos que tienen recursos para hacer frente a una crisis y aquellos que no los tienen, evidenciando la desigualdad social que fue acentuada por la pandemia. Este artículo tiene una serie de preguntas. Como primero tenemos, ¿cuál es la percepción de la pobreza, de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19? La explicación de este aumento en la desigualdad es que las medidas de aislamiento tienen consecuencias importantes en las personas de estratos bajos, medios y bajos, los cuales representan alrededor del 77% de la población colombiana. Como segunda pregunta tiene, ¿qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas? En el ámbito político, la pandemia ha planteado desafíos para el gobierno en términos de respuestas y gestión de las crisis. En resumen, la pandemia ha evidenciado la necesidad de abordar la desigualdad persistente, fortalecer los mecanismos de protección social y promover una repercusión inclusiva que beneficie a todas las familias en Colombia. De todo esto se realizó una reflexión en base a todo la efectividad de las redes de protección social, las situaciones de los Murillo Pérez destacada de la necesidad de evaluar en la efectividad de los recursos de protección social existen, estas siendo suficientes para apoyar a las familias en situaciones de vulnerabilidad durante la crisis como el COVID-19. Se requieren ajustes o mejoras en estos programas para garantizar un apoyo efectivo. Desigualdades económicas sociales es el caso que resalta la urgencia de abordar las desigualdades económicas y sociales. ¿Cómo pueden las políticas públicas contribuir en reducción a estas disparadas y garantizar un acceso equitativo a los recursos y servicios básicos para todas las familias? Para concluir, estas reflexiones proporcionan un punto de inicio para abordar no solo la situación de la familia Murillo Pérez, sino también las cuestiones más amplias relacionadas con la justicia social, económica en nuestra sociedad.